Entiendo de que alguno no tenga cámara, entiendo que alguno no tenga problemas con internet, que todo es salvable, pero en cuanto a las preguntas, todos tienen celular y todos se pueden conectar a través de algún medio para responder alguna pregunta. Y aquel que no tenga los conocimientos merecerá el concepto que yo pueda colocarle como nota. No, no le puedo decir más nada, porque yo tengo que hacer una evaluación continua, no solamente es un parcial la nota que ustedes van a la nota de un parcial, es cómo responden clase a clase. Para eso tienen toda la libertad de preguntar la cantidad de veces que sea necesario mientras sea la clase o al comienzo de la clase siguiente. Pero si ante las preguntas no me acuerdo, no me acuerdo, eso déjenlo, ya es tiempo pasado. El no me acuerdo no existe más en la universidad. Si no me acuerdo porque no lo estudié. No puede ser que de un lunes al otro no recuerden lo que hemos visto en 50, en 2 horas. Todo muy conceptual. No estoy pidiendo que demuestren la ley de Snell. Son todos conceptos que los van a llevar a que ustedes realicen bien un parcial, que controlen que cuando hagan un ejercicio no tengan inconveniente. Es todo en beneficio de sus respuestas después en el parcial. Bueno, con respecto a lo que sigue, que es la parte de la óptica geométrica, de la manera en que debemos desarrollar el tema de imágenes, yo voy a colocar en pantalla para que vayamos desarrollando a través de otro resumen que hice, para que entendamos todo el tema sobre espejos, ya sean espejos curvos o espejos planos. Díganme si, ahora cuando les diga si están viendo una... Sí, profe. Eso ve su pantalla. Bueno. Los espejos curvos, como sabemos nosotros, toda superficie que sea del tipo vidrioso, plateada, va a producir este fenómeno de reflexión o refracción. En cuanto a los espejos, es un casquete, una parte, ¿no?, de un cuerpo que tiene una cierta concavidad o convexidad, va a determinar imágenes de acuerdo a la posición en la que se encuentre el objeto. Para eso nosotros vamos a hablar o vamos a trabajar sobre espejos que son cóncavos, como el que está puesto en la imagen, o convexo o divergente. Ese nombre viene relacionado, en el caso del espejo cóncavo, en aquellas superficies en las cuales todos los rayos que inciden sobre esa superficie pasan reflejados a través de un punto. Ese punto a futuro, acá es el que está nombrado con la letra F, es el foco del espejo, y el punto C es el centro de curvatura de esa superficie. Ya lo vamos a desarrollar. Entonces, cada vez que hablemos de un espejo cóncavo, es aquel donde todos los rayos pasan a través de un determinado punto, sus rayos reflejados. También vamos a considerar que la luz siempre incide de izquierda a derecha, o sea, viene desde izquierda hacia el elemento reflejante, o sea, hacia el espejo. En cambio, en el espejo divergente,
lo que se va a considerar es que la luz incide, como siempre hemos dicho, de izquierda a derecha, pero los rayos en este caso se reflejan y lo que está de línea de punto es la proyección de esos rayos, y en este caso el foco se dice que es virtual, porque está formado por la intersección de la prolongación de los rayos. ¿Se entiende hasta ahí estas dos imágenes que acabamos de representar? Sí, profe. Sí, Bueno, ambos serían de izquierda a derecha. siempre vamos a considerar que la luz viene desde, como está acá, de izquierda a derecha. La luz siempre viaja para analizar los espejos de izquierda a derecha. Ya vamos a dar las condiciones que tenemos que tener para analizar un sistema de espejos. ¿Qué es lo que define? Porque acá tenemos que definir el centro de curvatura, el foco, la distancia del objeto al espejo, la imagen. Tenemos que hablar de las imágenes, vamos a dar definiciones, y todo esto lo vamos a realizar para que ustedes entiendan de qué manera después, cuando les den la clase práctica, cómo se obtienen las imágenes y puedan clasificarlas. Incluso después les voy a copiar una página donde vamos a ver si nos alcanza el tiempo el día de hoy, para ver una simulación de cómo se forman las imágenes. Entonces, hasta el momento, las superficies que vamos a analizar son los espejos cóncavos, convexos, y por último, al final ya vamos a ver los espejos planos. Cada una de estas, o sea, hoy no vamos a dedicarnos a ver la parte analítica, o sea, las fórmulas que permiten encontrar cuáles son las incógnitas en un problema. Por ejemplo, encontrar la distancia a la que se encuentra, a la que se forma una imagen, ya sea para un espejo cóncavo, convexo o plano. O sea, hoy vamos a ver toda la parte teórica de obtención de imágenes, cómo es la mecánica, de qué consta un sistema óptico, para que después en la clase siguiente veamos todo el análisis matemático, porque requiere la demostración y el conocimiento acabado de las relaciones trigonométricas, las cuales deberán repasar para poder entender lo que tienen en el apunte. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, veamos, acá tenemos, así como recién estábamos viendo la relación, o sea, la superficie. Quiero colocar una sola imagen. Ahí tenemos, por ejemplo, una situación de un espejo cóncavo, en donde decimos cuál es el centro de curvatura. No se preocupen, ya vamos a ver en detalle cada una de los elementos que componen un diagrama de estos espejos, lo que se llama elementos geométricos, ¿no? O sea, como es el centro de curvatura, el foco, el eje principal. Acá no está marcado este punto que es el vértice. Sí nos está diciendo, como recién les indiqué, la luz proviene ¿de qué lado? De izquierda a derecha. Esta es la superficie que se... ¿Quién habla? ¿Alguna duda? Esta es la superficie reflectante y el eje principal para el espejo cóncavo. Y el espejo convexo, la luz viene de izquierda a derecha, el eje principal tiene la misma denominación, la longitud focal es desde el vértice del espejo hasta el foco, la superficie reflectante y el centro de curvatura.
Esas son algunas de las tantas definiciones que vamos a ver del sistema óptico. Acá también vamos a tener en cuenta una regla de los signos para las distancias. Igual que en un sistema de ejes coordenadas cartesianos, todas las distancias que se midan desde el eje principal hacia arriba son positivas, hacia abajo negativas, hacia la izquierda positiva, hacia la derecha positiva, hacia la izquierda negativa. ¿Sí? Son las distancias. Y como bien hemos dicho, y vamos a trabajar con imágenes, la tarea principal nuestra, luego en la tarea de encontrar gráficamente las imágenes, no solo estos problemas los van a tener que resolver de forma gráfica, sino que analíticamente van a tener que calcular las distancias y a su vez decir cómo es el tipo de la imagen. Entonces, las imágenes que nosotros tenemos, de acuerdo al tipo de superficie especular que estemos trabajando, vamos a encontrarnos con que esas imágenes tienen ciertas características y a su vez las tenemos que clasificar. Bueno, esa clasificación va a estar dada de acuerdo a distintas características. Una de ellas es, por ejemplo, la clasificación en función de la naturaleza de la imagen, o sea, si la imagen va a ser real o virtual. En el caso de imágenes reales, las vamos a considerar como reales cuando estén formados por la intersección de rayos que inciden en un espejo y se interceptan esos rayos en un determinado punto. En cambio, van a ser virtuales cuando las imágenes estén determinadas por la proyección de los rayos. Si queremos entender eso un poquito, lo vamos a ver, por ejemplo, acá, ya enseguida vamos a ver, acá los rayos inciden y todos se cortan en un punto, entonces acá estarían dando una imagen real y acá una imagen virtual porque se forma a través de la prolongación de los rayos. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto va a requerir que ustedes lean cuidadosamente el apunte, identifiquen cuál es el tipo de imagen y su naturaleza, más allá que entiendan después los gráficos de obtención de imágenes. Hasta ahora, con esas definiciones de imagen real o virtual, ¿hay alguna duda? Profe, Sí. entonces las imágenes reales son cuando, o sea, serían las que se intersectan en un punto, y las virtuales eran, esa parte no me acuerdo. No a ver, las imágenes se forman por la intercepción de cuando el rayo impacta en la superficie, puede ser que el rayo sea reflejado o refractado, ¿sí? Cuando la imagen se forma por la intercepción de rayos reflejados, ¿sí? La imagen es real. Cuando la imagen se forma por la prolongación de los rayos refractados, ¿sí? En el caso de esa situación, la imagen va a ser virtual. Esa es la definición. Por eso acá está descrita la imagen virtual cuando los rayos, después de interactuar con un espejo, divergen, ¿está bien? Y son sus proyecciones las que se unen en un punto, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver, les va a quedar sumamente claro cuando veamos los ejercicios, cuando veamos cómo es estos distintos tipos de imagen. Por ahora estamos dando las definiciones de que las imágenes pueden ser, como les dije, clasificadas según la naturaleza,
es lo que estamos viendo. Con respecto a la posición, vamos a ver que esas imágenes nos pueden dar derechas o invertidas. ¿Qué significa? Son derechas si están orientadas tal cual el objeto y están invertidas, ¿sí? Si tienen una posición inversa a lo que es el objeto original. Y de acuerdo a su tamaño, puede ser que sean aumentadas o disminuidas. ¿Sí? O sea, esa es la clasificación de la imagen. Entonces, cuando ustedes hagan un ejercicio, se les va a preguntar, se les va a dar el tipo de espejo, se les va a dar la posición del objeto con respecto a ese objeto, le van a pedir que determinen en forma gráfica la posición de la imagen y que la clasifiquen. Entonces ustedes dirán, esta imagen es por ejemplo, real, derecha y aumentada, o virtual, invertida y disminuida. O sea, ustedes van a tener que entender la manera de representar a la imagen en el dibujo, hacerlo en forma práctica, calcular en forma analítica las distancias que van a tener las imágenes con respecto al objeto principal y después clasificarlas. Entonces, para ello no hay otra manera de hacerlo que estudiar la naturaleza que tienen las imágenes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, esta es una clasificación porque estamos hablando de imagen, estamos hablando de espejo y hablamos de imagen, bueno, vamos a saber que existen esas imágenes y cómo las vamos a clasificar. Y como vamos a trabajar con espejo, estos serían los elementos que tiene un espejo. Si hablamos de las características o un sistema óptico lo que tiene, estamos viendo, como recién nombramos, el centro de curvatura, el foco, el vértice, el eje óptico. Bueno, la luz hemos dicho que siempre provienen de una fuente y que se propagan de izquierda a derecha, y esos rayos se propagan siempre en forma, como está dibujado acá, paralela al eje, ¿sí? La superficie, ya sea cóncava o convexa, tiene que tener un centro de curvatura. ¿Qué es lo que es el centro de curvatura? Ustedes imaginen una esfera, ¿sí? Por lo tanto, ese espejo que yo dibujo, la superficie nada más, en algún momento si yo pruebo, supónganse que no esté dibujada acá la esfera, y voy formando con el compás, con un compás voy corriendo la punta y voy trazando hasta que haga coincidir el dibujo para tomar el contorno de la esfera. Bueno, cuando coincida, ese punto va a ser el centro de curvatura. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ese centro de curvatura, como bien está dibujado acá, tiene un radio, ¿sí? Y ese radio, digamos, o determina el radio de la esfera. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con a un punto que está entre el vértice y el centro de curvatura, que es aproximadamente la mitad. O sea, por eso ahí dice que 2 veces el foco corresponde al radio, ¿sí? 2 veces el foco corresponde al radio. O bien que el foco es la mitad del radio de curvatura, ¿sí? Es otro de los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestros problemas. Y el otro punto es la intersección entre el eje óptico y el espejo o la superficie reflectante en sí, que es lo que se conoce como el vértice. El vértice de ese sistema. ¿Alguna duda?
Entonces, aquí tenemos las definiciones. El centro de curvatura es el centro de la superficie esférica, que pertenece al esférico. También, como expliqué, puede considerarse como el centro de una circunferencia. El radio de curvatura es la distancia que existe entre el centro y la superficie del espejo. El vértice del espejo es la intersección entre el eje del sistema de coordenadas, considerando si nosotros nos imaginamos un sistema de coordenadas, el vértice es el punto O de un sistema XY imaginario que está plantado en ese punto, en el vértice. La intersección entre la superficie reflectante y el eje óptico o el eje principal. El foco es un punto donde se convergen los rayos. Ya vamos a ver por qué hablamos que los rayos convergen a todos los rayos que se desplazan a través del medio paralelo al eje óptico, se cortan en un punto, reflejándose en un punto y pasan todos a través del rayo. Ya vamos a ver las características que tienen los rayos. Y el valor del foco, como bien dije, si lo interpretamos, es la distancia media que hay entre el vértice y el centro de curvatura. Esto lo tienen que manejar correctamente, tener claro todos estos elementos, porque después las ecuaciones que vamos a desarrollar en la semana próxima va a estar referido todo a la parte geométrica para encontrar las fórmulas que permiten encontrar las imágenes. ¿Alguna duda hasta acá de los elementos que tiene un sistema óptico? Yo el foco nomás, no lo entendí bien. El foco. Entre el vértice y el centro de curvatura hay un punto, ¿sí? Ese punto considerarlo como la distancia, la mitad. Si esto vale 10 centímetros, esto está ubicado a 5 centímetros, ¿sí? Es un punto intermedio, pero hay una relación matemática que está escrita acá, que dice que dos veces el foco es igual al radio. ¿A qué radio? ¿Qué radio? El radio de esta esfera que está puesto acá, ¿sí? El radio de esta esfera, de esta circunferencia que tenemos dibujada y que nos da también el centro de curvatura. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Ahora lo que vamos a ver que el foco tiene otra definición. O sea, todos los rayos que parten desde una fuente y van y se reflejan en este espejo, ya vas a ver que lo hemos dibujado acá. Así, mira. ¿Quién está hablando? Yo, Leandro. Leandro, porque yo tengo el apunte, no estoy viendo las imágenes de ustedes. Fíjate que todos estos rayos inciden y se reflejan pasando ¿por dónde? Por el Por F. foco. Sí. Claro, entonces, otra manera de definir el foco es un punto por el cual pasan todos los rayos que se desplazan paralelos. Este sería el eje principal, ¿sí? El eje óptico. Este punto acá sería el vértice, ¿sí? Y en definitiva, este punto cumple con la condición que es la mitad de la distancia entre el vértice y el centro de curvatura, ¿sí? Ah, claro, C sería el centro de curvatura. Ahí lo estoy viendo. Sí, ¿lo entiende? Acá, mírelo acá en esta otra gráfica. Si este es el centro de curvatura, si yo apoyase el compás acá, podría dibujar si ustedes tienen ahí a mano y quieren hacerlo después, coloquen para dibujar una parte de una circunferencia y esa distancia va a ser el centro de curvatura, ¿sí? Y le va a dar con una línea que intercepten, donde intercepten a esa línea va a ser el vértice, ¿sí? Y si quieren determinar la posición del foco,
es la mitad de la distancia entre el centro y el vértice, que es lo que estamos mostrando acá. Ese punto es la mitad entre la distancia entre el centro y el vértice. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, a ver, las imágenes, dijimos, pueden clasificarse según su naturaleza, si van a ser reales o virtuales, ¿sí? ¿Qué otra característica van a tener las imágenes? Pueden ser aumentadas o disminuidas, ¿sí? O pueden ser, ¿de qué otra manera? Invertida. Invertidas o derechos. ¿Está bien? O sea, ya vamos aprendiendo de qué manera nosotros vamos a encontrarnos con el análisis de estas imágenes que vamos a tratar de definir en forma gráfica su posición, analíticamente calcular sus distancias y caracterizarlas de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una gráfica, yo les hice con colores, puse sus definiciones, y es lo que tienen que tener en cuenta para hacer las construcciones de obtención de las imágenes. Acá dice, acá en estas imágenes tenemos un espejo cóncavo y un espejo convexo. Recuerden que para definir el espejo siempre tenemos que considerar que la luz va desde izquierda hacia derecha. Si yo miro desde izquierda hacia derecha y me encuentro con esta posición del espejo, esto es cóncavo. Y esto que está acá es convexo. Todos entienden que es una concavidad y una convexidad. No, yo no. A ver, vamos a ver. ¿Quién no entiende? Yo, ven. Benjamín. ¿Usted toma sopa, Benjamín? Sí, profe. Sí, toma sopa. Bueno, ¿cómo pone la cuchara para recoger la sopa? Con la boquita para arriba para que la sopa se quede. Entonces, usted está enviando su vista, ¿sí?, en la dirección de esa superficie, ¿sí? La sopa va a quedar en la cuchara. ¿Por qué? Porque tiene una forma cóncava, ¿sí? Si la da vuelta, su vista manda rayos hacia la parte de abajo de la cuchara. Si la diste vuelta, ahora la superficie, ¿cómo es? Convexa. Es convexa. Nunca vas a poder tomar sopa con la cuchara dada vuelta, ¿sí? Y menos con un tenedor, como dicen, ¿sí? Porque no es una superficie ni cóncava ni convexa, ¿sí? Y menos con un cuchillo que tiene una superficie plana, ¿sí? Que son con la superficie que nosotros vamos a trabajar con superficie cóncava, convexa y plana. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Todos entienden cuándo una superficie es cóncava y cuándo es convexa? Porque es común que después, cuando analicemos los los lentes, confunda cuando una lente es cóncava, convexa, bicóncava, biconvexa, plano convexa, plano cóncava. Entonces, es importante que en este momento se defina claramente y entiendan todos cuándo una superficie es cóncava, cuándo es convexa. Y para poder definirla, tengo que imaginar siempre que la luz va de izquierda a derecha. No puedo clasificar una lente pensando que la luz va de cualquier forma. Por eso, siempre, si bien parece una analogía un tanto burda, les doy el ejemplo de la cuchara. Si yo pongo la cuchara y la estoy mirando en la forma que tomo la sopa, mis rayos inciden sobre una superficie cóncava,
¿sí? Si la doy vuelta, no voy a poder tomar sopa. Los rayos inciden sobre una superficie convexa. ¿Estamos claros? Profe, A ver, ¿quién habla? yo Leandro de nuevo. Otra vez, Leandro. Tendría que Ya ver no esto te con... veo, ya está fija la imagen. Ah, es que para ahorrar batería apagué el celular. Ah, bueno, ¿qué pasa, Leandro? Tendría que ver esto con una lupa, que los rayos del sol se concentran en un Eso, punto. bueno, sí, eso es un sistema óptico. Ya después vamos, nosotros, si nos da tiempo, vamos a ver los sistemas ópticos como es el microscopio, el telescopio, la lupa, la cámara fotográfica. Si bien están como en el programa, como instrumentos ópticos, la idea no es que estudiemos el principio de funcionamiento de cada uno de ellos, sino que demos una, una idea de cómo funciona. Y lógicamente esto, la lupa es un elemento óptico que concentra los rayos en un punto y que pasan por el foco. Por eso cuando la colocamos, los rayos solares inciden y los concentran en un determinado punto. Está muy bien la observación. Bueno, como les dije, yo acá he puesto en la gráfica, de una manera resumida, qué es lo que deben conocer para hacer una construcción de un sistema de obtención de imágenes. En este caso, ustedes deben considerar que siempre para la construcción de las imágenes vamos a tener que conocer cuál es la trayectoria de los rayos. Entonces, el rayo que vamos a analizar es el de color rojo, y lo vamos a analizar primero para la figura de la izquierda, que es una superficie ¿de qué tipo? A ver. La gráfica de la izquierda. ¿Cómo? Cóncavo. Cóncavo, bien. Entonces, el primer rayo a analizar dice que es el de color rojo, y dice que cualquier rayo que incide de manera paralela al eje óptico se refleja en dirección del foco, o su prolongación para el caso del espejo, que es ¿cómo? Convexo o convexo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tenga que construir una imagen, tengo que pensar que todo rayo que viaja paralelo al eje incide sobre la superficie y se refleja o se refracta pasando por el foco. En el caso del espejo cóncavo, se refleja y pasa por el foco. En el caso de la superficie convexa, pasa paralelo al eje y se refracta pasando por el foco. ¿Alguna duda con esa definición? Profe, con respecto a la imagen, se ve que vienen los rayos verdes y se hace una línea de puntos. ¿Eso qué representa? Es una línea imaginaria, ¿no es cierto? Pero ¿Qué en caso de que imagen? no A ver, tengamos... yo estoy analizando primero la figura de la izquierda y en segundo término la de la derecha. Usted me está hablando de un rayo verde que yo en este momento no dije nada del rayo verde. No pasé a hablar de ningún rayo verde. Bueno, en el caso del rojo... No, a ver, yo analicé el caso del rojo. Volvamos a definirlo. Todo rayo que se traslada desde izquierda a derecha paralelo al eje del espejo se refleja pasando por el foco. Eso es en el caso de una superficie cóncava. En el caso de una superficie convexa, el rayo va paralelo al eje, incide sobre la superficie y se refracta, por eso está con línea de punto, ¿sí? Con línea de punto. ya está, perfecto. Refractado.
¿Sí? Ese es el rayo de color rojo. Todos los rayos que sean paralelos al eje tienen que cumplir con esa condición. Entonces ustedes cuando vayan a trabajar tienen que tener en cuenta para hacer las construcciones geométricas con esta definición. No puedo hacer pasar un rayo paralelo al eje, no lo puedo dibujar que pase o que se refleje pasando por el centro, porque no es una condición. Esos rayos cumplen con una condición geométrica y no la puedo cambiar porque es una definición. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto les va a servir para hacer la práctica, ¿eh? Más allá de que luego vamos a ver, como les dije, una animación. Pasemos al rayo de color verde. ¿Qué podemos decir con el rayo de color verde? Si vemos en la figura del espejo cóncavo, su definición dice que todo rayo que pasa por el foco, o bien en la dirección del foco, al reflejarse lo hace paralelo al eje óptico. ¿Se ve? Claro, sería al revés en este caso. ¿Cómo? Sería al revés que el Sería al rojo. revés, en una forma inversa. El que pasa por el foco va en forma paralela al eje. ¿Sí? El espejo lo devuelve en forma paralela al eje. Y en el caso de la superficie del espejo convexo, ¿sí? Todo rayo que su prolongación, por eso hay líneas de punto de la línea que incide sobre el espejo y pasa por el foco, lo devuelve en forma paralela al eje óptico. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, duda con el rayo de color verde? No, profe, perfecto. Bueno, yo insisto en esto porque después cuando hacen las construcciones geométricas hacen lo que quieren. Ponen los rayos, total hay que dibujar rayos. Y no es así, debemos cumplir con estas condiciones. Veamos el rayo azul. El rayo azul, ¿qué característica vemos en el, a ver, sin leer lo que dice Tiene reflexión total. tiene reflexión, incide sobre el espejo y se refleja sobre sí mismo, ¿sí? En el caso del espejo convexo, ¿sí? Incide y su prolongación pasa ¿por dónde? Por el centro de Por el centro. curvatura. O sea, no es solo que el rayo incide y se refleja sobre sí mismo, sino que tiene una determinada característica. Incide, pero la dirección en la que se refleja es pasando por el centro de curvatura. De tal manera que acá yo tengo que imaginar que hay una recta como tangente. O sea que el rayo aquí forma, si yo pudiese dibujar acá, a ver, vamos a ver, insertar una forma, una línea. Si yo trazo una línea ahí, ¿sí? Esta línea acá que se forma un ángulo de 90 grados. Entonces es lo que tengo que imaginar, ¿sí? El rayo incide perpendicularmente al objeto, al espejo. Vamos a ver si... En este otro caso estamos en el rayo azul. Uy, perdón. Hice acá. Va. Ahí. Esta dirección, uy, perdón, insertar forma. Ahí tengo una dirección perpendicular a la superficie del espejo. ¿Se entiende? Y con respecto al rayo de color negro, ¿qué es lo que vemos? Que todo rayo que incide
sobre el vértice. Este punto es el vértice, porque es la intersección de ¿quién? Del eje óptico con la superficie reflectante. ¿Sí? Se refleja con el mismo ángulo de incidencia, se refleja sobre la superficie, ¿sí? El mismo ángulo de incidencia igual que el de reflexión. Y acá el ángulo de incidencia igual al de reflexión y el refractado es la proyección de ese rayo. ¿Mm? ¿Alguna duda? Para la óptica geométrica, esta es la Biblia. Si ustedes no determinan y aprenden cómo trazar estos rayos, no van a poder construir las imágenes. ¿Sí? Veamos distintos ejemplos. A ver si interpretamos cómo se determina la imagen. Si bien aquí no están con colores, veamos si estos rayos que están dibujados en esta imagen cumplen con las condiciones que hemos dicho. Por empezar, tenemos una superficie reflectante, un eje óptico, tenemos un centro de curvatura, un vértice, el foco que se encuentra a la mitad de, si se alcanzan a ver las líneas de trazo, ¿se ven? Como si fuese un cuaderno cuadriculado. Sí. Sí, profe. Esto tiene un cuadrito y medio y acá tengo un cuadrito y medio. ¿Sí? Entonces el foco cumple con la condición que hemos dicho. Entonces, si yo quiero determinar, este es el objeto, acá después ya vamos a ver de qué manera vamos a simbolizar las distancias entre el vértice y el objeto. Por ahora no se preocupen por esa denominación, porque vamos a ver que con la letra S se simboliza la distancia a la que se encuentra el objeto del espejo. Con las primas se van a encontrar las distancias a las imágenes. Pero veamos cómo se obtuvo esta imagen. Esta es la imagen. Entonces, si yo lo quisiera hacer a esto en forma gráfica, lo primero que hemos dicho es todo rayo que viaja de izquierda a derecha e incide en la superficie, ¿qué es lo que pasa? Se refleja pasando por ¿dónde? Sería el rayo que hemos dicho que es el rayo rojo. Tiene que pasar por el foco. Pasando por el foco. Todo rayo que pasa por el foco se refleja en forma paralela. Acá tiene la flechita, ¿no es cierto? Se refleja en forma paralela. La pregunta que hago ahora, ¿haría falta trazar otro rayo para determinar la posición de la imagen? Porque la imagen se forma por la intersección de los rayos. Acá ya tengo la intersección de un rayo y de otro. ¿Sí? Y no haría falta porque ya tenemos la intersección. No haría falta, no haría falta. En ese punto de intersección que es el punto B', ¿sí? Podemos trazar una recta, un segmento perpendicular al eje óptico y encontrar la imagen. Acá está trazado el tercer rayo, otro rayo más, que pasa por, dijimos, todo rayo que incide en el vértice, ¿sí? Se refleja con igual ángulo de incidencia, se refleja con el mismo ángulo de incidencia, ¿sí? Pero para lo que nosotros necesitamos, simplemente a lo mejor con estos dos rayos podríamos haber determinado esta imagen, ¿sí?
Y si tengo que caracterizar a esta imagen, ¿quién se anima a caracterizarla? ¿Cómo es esa imagen? Sería una imagen real. A ver, ¿quién habla? Espere Yo. que yo... ¿Y yo quién es Benja. yo? Benja, yo es Benja. Benja, espere que cuando yo minimizo la plataforma no los veo. A ver, hable Benja para que se me ponga en amarillo. A ver, La Benja. imagen, yo. Sería real, ya que forma la intersección. Y ¿Por qué? después, A ver, espere. ¿Por qué es real? es una imagen real. Sí, pero ¿por qué? Porque a Porque vos se se te... intersecan en el punto B'. No, ¿No? Ah, entonces no, estoy no es... reconfundido, profe. No, no. Usted tiene que decir que la imagen es real porque está formada por la intersección de los rayos y no de su prolongación. Y no de su prolongación. Porque cuando la imagen se forme por la proyección de los rayos, la imagen va a ser virtual. ¿Sí? ¿Está clara lo que acabo de aclarar? ¿Podría repetir, profe? Sí. Recién Benjamín dijo, es real, ¿por qué? Y porque es real, no. Es como darle la razón al tonto, no. Es real por una definición. La definición hemos dicho que la imagen es real cuando se forma por la intersección de los rayos reflejados. Y hemos dicho que la imagen es virtual cuando la imagen se forma por la proyección de los rayos refractados. Esta imagen está formada por la intersección de los rayos reflejados o la proyección. Benjamín. Repita, profe, por favor, que no lo escucho bien. Vuelvo a repetir. La definición de una imagen real es cuando se forma por la intersección de los rayos reflejados. Y es virtual cuando se forma por la intersección de la prolongación de los rayos refractados. ¿Sí? Esta imagen que estamos viendo es una imagen real o virtual. Real. Real. Es ¿Por una qué? imagen real, porque se ¿Por forma qué? con la intersección de del reflejo. De los De rayos. los rayos reflejados. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Cuando yo encuentre la imagen, vamos a ver acá. Cuando yo encuentre una imagen que se forma así por la prolongación de los rayos, esta imagen es virtual. ¿Sí? ¿Se entiende? La Sí, diferencia. Entonces no es real porque sea real. Es real porque cumple con una condición. ¿Profe? Está formada por la intersección de los rayos reflejados. Sí. Entonces, puede ser que cuando los rayos impactan en un espejo cóncavo serían reales, y cuando impactan en un espejo convexo serían Y ya virtuales. vamos a ver. Por eso estamos analizando todas las posibilidades que tenemos. Bueno. La idea es que ustedes, con lo que acabamos de definir de cómo se deben trazar los rayos, ustedes, de acuerdo a la posición del objeto, trazarán los rayos y después tendrán que definir cuál es la característica de la imagen. En este caso estamos analizando una imagen en particular y hemos caracterizado la imagen en forma parcial. Hemos dicho que es real. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Es aumentada? ¿Es disminuida? Es de igual tamaño. No, es disminuido. A ver, ¿quién habla? ¿Quién dijo de igual tamaño? Yo, Videla. Videla, el segmento que está dibujado en negro con respecto al azul, ¿tiene el mismo tamaño? ¿Qué azul? No veo azul. No lo vemos de color, profe. Bueno, el segmento A', B'. Sí.
¿Tiene la misma dimensión que el segmento AB? No, ¿No? está disminuido entonces. Entonces está disminuida. Ah, ahí está. Si no me dio la misma magnitud, ¿sí? Acá el segmento AB tiene dos cuadritos, ¿se ve? Sí. Y este tiene un cuadrito. Entonces la imagen hasta el momento es real y disminuida. ¿Y qué más? Tiene la misma invertida, porque la flechita, yo cuando dibujo el vector, tengo que dibujar el vector desde el eje óptico hasta el punto de intersección. Donde se cortan los rayos, tengo que dibujar la flechita. Entonces, esta imagen, ¿cómo es? Es real, es invertida y es de menor tamaño. ¿Sí? Sí, De acuerdo a la posición que tiene este objeto con respecto a la superficie reflectante. ¿Estamos hasta ahí? Veamos otro ejemplo. A ver. En este caso, vamos a seguir con la misma, con la misma condición que tienen los rayos que hemos dado, el rayo rojo, el verde, el azul y el negro. Ya nos estamos dando cuenta que con solo trazar dos rayos, muchas veces, o sea, no es necesario trazar un tercero. En este caso, hemos dicho que el rayo que se prolonga o que se desplaza de izquierda a derecha paralelo ¿a quién? Al eje óptico, incide y se refleja pasando ¿por dónde? Por el foco, ¿sí? En este caso, lo que estamos haciendo es proyectando el rayo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si trazamos otro rayo que tiene la particularidad, por ejemplo, de que incide sobre el espejo y se refleja sobre sí mismo, estamos viendo que en esta zona no hay ninguna posibilidad que se intercepten los rayos. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar, acá no es como en el caso anterior que utilizaba el rayo paralelo y el rayo que pasa por el foco. Acá estoy utilizando el rayo que va paralelo y pasa por el foco, su prolongación. Y el rayo que pasa por el centro de curvatura incide y se refleja sobre sí mismo pasando por el centro de curvatura. Y sus prolongaciones determinan una imagen. La pregunta es, ¿cómo es la imagen? La imagen es virtual. De A mayor ver, tamaño. espere, de a Profe, yo. uno. A ver quién es yo. Otra vez, no, otra vez Benjamín, no. Otro más, a ver. A Videla, que hable Videla, que hable Videla. A ver. Vamos a ver, no sé, no los puedo ver, a todos tengo que... A ver, Muruchi. Profe, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño, ¿Por qué es virtual? porque la imagen está intersectada con las prolongaciones de los rayos. Está formada. Está formada, perdón. ¿Por? ¿Está bien? Sí, Por está los formada. rayos, No. por las prolongaciones. Por las prolongaciones de los rayos. Muy bien. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Sería por la prolongación de los rayos refractados, ¿no es cierto? Sí, señor. Por la intersección de la... Por la de intercepción de los rayos. La prolongación de los rayos. La intercepción de la prolongación de los rayos. ¿Sí? Ustedes mismos al hacer las prácticas van a ir dándose cuenta qué tipo de rayos van a utilizar. Pueden utilizar los 4. Sobre una gráfica pueden dibujar los 4 rayos. Donde se produzca la intercepción van a determinar la imagen. Veamos otro ejemplo. Profe, A ver quién habla. Micaela. Maxi Sí. Bajera pregunta por qué se dice que es derecha.
¿Por qué se dice que es derecha? Porque la imagen en este caso es invertida. Acá hemos leído cómo es, si las condiciones, pero acá donde hemos dicho, con respecto a la posición, si es derecha, es si tiene la misma orientación que el objeto, y si es invertida, si tienen la posición invertida con respecto al objeto. Esta es el objeto, esta es la imagen, esta es invertida porque tiene una dirección contraria a la del objeto. Esta es derecha porque tiene el vector, o la imagen que representa la imagen, tiene la misma dirección. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Veamos este otro ejemplo. Fíjense que ahora el objeto está entre el centro de curvatura y el foco. Un rayo, ¿cuál sería? El que viene paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Otro rayo es el que viene por el foco y se refleja paralelo. ¿Haría falta otro rayo? No, con esos dos andaríamos bien. No, profe. Andaría bien, pero hemos dibujado un tercer rayo que es el que incide y se refleja sobre sí mismo pasando por el centro de curvatura. A ver, ahora, a ver, si los puedo ver a todos. A ver, Almonacid, ¿cómo es esa imagen, Martina? Silencio. Sí. La imagen es real porque está formada por rayos que interceptan. Es invertida porque, bueno, está en la posición contraria a la del objeto. Sí. Y es de mayor tamaño. Perfecto. Muy bien. Vamos a otro y último ejemplo, ya para hoy terminar. Acá tenemos un objeto donde hacemos que el rayo que va paralelo se refracte y transferimos su prolongación pasando por el foco, ¿sí? Y el otro rayo el que pasa por el centro de curvatura y se refleja sobre sí mismo. ¿Cómo es esta imagen? ¿Es real o virtual? ¿Virtual? Virtual. Virtual. ¿Por qué? Porque se forma con la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Perfecto. ¿Es mayor o menor? ¿O es de igual tamaño? Menor. Es menor. Menor. ¿Y es invertida o Derecha. Es derecha. O derecha? Derecha. Es derecha. Bueno, eso que hemos practicado acá es lo que ustedes van a tener que caracterizar. ¿Sí? En la próxima clase vamos a aprender a ver cómo, o más allá de que después lo van a ver en la clase práctica, van a hacer ejercicios sobre la obtención, vamos a ver la ecuación, la fórmula o todo lo que hace falta para determinar, vamos a ver las distancias, porque por ejemplo, OA es o S que se llama, con S se determinan las distancias objeto al espejo. Con S' las distancias de la imagen al espejo. O sea, hay una serie de nomenclaturas que nos vamos a poner de acuerdo para trabajar y las ecuaciones de los espejos están hechas en función de estas definiciones. Entonces, les pido que por favor no empecemos la próxima clase diciendo no me acuerdo. No me acuerdo, no existe más. Sí estudié, sí sé cómo trazar los rayos. Vamos a tratar de ver vamos a ver animaciones. A ver si tengo... No tengo acá la animación cargada, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces,
para poder hacer los ejercicios e interpretar lo que está en el apunte, no solo me va a hacer falta estudiar lo que es geometría, sino estas definiciones que hemos visto hoy. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno. Profe, No, profe. yo encontré ahí un simulador de las leyes estas de reflexión y reflexión. Perdón, lo dije al revés. Y es muy bueno para estas cosas, para representar. Todo lo que ustedes encuentren les va a ser... Pero hay una cosa que no entiendo, porque estuve simulando esto que usted nos estaba explicando para poderle entender mejor. Y en la reflexión, cuando se tiene que reflejar el rayo rojo, sería el primero que nos mostró, me tira que se refleja más de una vez. ¿Eso de qué dependería? ¿De qué dependería? ¿De la densidad del material? No, a ver, espera un minuto. Vamos a ver si... ¿Están viendo esto? Ahí tienen una simulación de cómo se formó la imagen. ¿Sí? Con dos rayos, el rayo que va paralelo pasa por el foco y el rayo que pasa por el foco va paralelo. ¿Cómo es esta imagen? Real, ¿Es real? invertida y disminuida. Bien, vamos al otro caso. Fíjense que acá el objeto está a una distancia mayor a la del centro de curvatura. Este otro caso, el rayo que pasa por el paralelo va por el foco y pasa por el foco. ¿Cómo es la imagen? Sería real, invertida y de igual tamaño. Y de igual tamaño, perfecto. Vamos al otro caso, donde el objeto lo voy a hacer, ahora lo coloco entre el foco y el centro. ¿Cómo es la imagen? Sería real, invertida y de mayor tamaño. Perfecto. Y en este otro caso, Real, no, virtual, No, derecha y más virtual. grande. virtual, Derecha y mayor. perfecto. No es tan difícil. Solamente tienen que seguir las reglas de formación de imagen. Yo le voy a copiar ahora esto. A ver, copiar, si lo puedo poner acá en el chat. ¿A dónde está? Uy. Acá. Para que vean esa animación. ¿Se ve? Sí. Ahí tienen la formación de imágenes como simulaciones. Y fíjense que estas simulaciones que estamos viendo utilizan ¿cuántos rayos? Dos. Y sí, ustedes pueden utilizar 3 o los 4. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, pero Bueno. con 2 sería suficiente. Exactamente. Con 2 es suficiente. Cada uno va a hacer los trabajos de acuerdo a su conveniencia y su interpretación. Y yo voy a preguntar cómo es la imagen. Y ustedes tienen que hacer los problemas en forma gráfica, en forma analítica y caracterizar la imagen. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Estudien para la próxima clase, por favor, todo lo que hemos visto de óptica geométrica, ¿sí? Para que podamos encarar toda la parte analítica. No podemos encarar la parte analítica si ustedes no tienen claro todos estos puntos. Clasificación de imágenes y trazado de rayos y las características que tengan los rayos.
Porque después para ver lentes, ¿sí? Para ver lentes, que, a ver, voy a cuando empecemos a trabajar con esta parte, con los lentes, esta es una lente bicóncava, ¿sí? Después tenemos distintos tipos de lentes, biconvexa, plano convexa, menijo convergente, bicóncava, y bueno, y acá ya se nos empieza a complicar. Pero la formación de imágenes con los rayos es lo mismo. Si sabemos hacerlo sobre una superficie, también vamos a poder realizarlas, ver cómo son las imágenes en una lente. Acá tenemos la forma en que se obtienen las imágenes en las lentes. Pero las ecuaciones son distintas. Pero tenemos que conocer primero lo más sencillo, sobre una superficie. Porque ¿qué es una lente? Son dos superficies unidas. Una superficie cóncava y una convexa. Una superficie plana y una convexa. ¿Sí? Dos superficies cóncavas unidas. Una plana y una cóncava. Bueno, eso es lo que vamos a ver a posteriori. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Estudien, por favor. Recuerden que yo tengo la lista a mano y lamentablemente el que no conteste, el que no colabore, el que no participe, va a tener su nota de concepto al final. No porque yo tenga ganas de ponerle mala nota, sino porque me corresponde hacer una evaluación continua. Y a ustedes les corresponde estudiar. Bueno, todas las dudas que les surjan durante este periodo de semana hasta el próximo lunes, pueden consultarlas en la próxima clase. Desde el principio de óptica, aclararemos todo antes de comenzar con la parte analítica. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, Nos vemos, profe. Sí. Chao, chao. Andrew, ¿todo bien? ¿Todo bien, no? Hace mucho que no te decía eso, güey. Sí. Qué fachero que sos, Juli. Es que estabas dormido en las otras clases. Man, me eché contra dormir de nuevo. La profe hablaba, ya. Duro en la cama. Qué feo. ¿Qué onda con Maxi? Apaga el micrófono, Maxi. Encima se escuchó cuando fue al baño, o lo que dijo. Sí. Alguien tiró la cadena. Alguien tiró la cadena. Ajá, y era Maxi, estaba con el micrófono, boludo. No, sí, todo el tiempo la clase con el micrófono prendido, ni siquiera sé si nos está escuchando. No, eso fue ella. Encima le dijeron... Encima que le mandé un mensaje privado de que apague el micrófono, le mandé yo. Ni me contestó cuando estaba usando el celular. Encima es la primera clase virtual que tiene,